¿cierto?, en las distintas clases, para hacer un poco de recordar los conceptos, la parte teórica. Y va a haber un pequeño break. Estamos grabando, iniciamos la grabación. Sí, recién inicié la grabación. Sí, para quienes no pueden asistir, porque hay pocos. Exacto. Y segundo, después vamos a ver ejercicios prácticos, que son ejercicios que hemos visto en evaluaciones anteriores. Así que, bueno, voy a comenzar yo con la parte teórica. Voy a compartirles la presentación, que es una presentación breve. Esto deberían saberlo ya, porque son conceptos básicos, etc. Y, como le dije, después va a haber break, y después a ver, ¿cómo comparto? Espérame, soy tan ignorante. Bueno, no te preocupes, mientras voy a saludar igual. Hola a todas y todos. Espero que se vayan integrando de a poco, pero si no, igual va a quedar grabada. Yo no puedo compartir, parece. Acceder a mostrar detalle, parece que yo no Tienes puedo que compartir arriba, donde arriba hay distintos iconos. Lo que pasa es que Microsoft se actualizó hace poco. Ahí aparece una flecha hacia arriba y ahí tienes que compartir, al lado de donde sale salir. No sé si lo viste. No, a mí me parece ir a... Espérate. Ir a abrir bandeja de uso compartido. Ahí sí, ya. Tienes toda la razón, ya no aparecen los puntos. Ya. Sí. Espérenme. Escritorio. A ver, ahora, compartir. ¿Se ve o no se ve? Sí, mira, puedes ¿Se ve? compartir escritorio, sí. Ventana, sí, sí ve. Estupendo. Se ve la presentación. Estupendo. No se ve en modo presentación, sí. Ahí se ve en modo presentación. Sí, ya, estupendo. Ya, eso es. Ya, chicos. Entonces, esta va a ser una clase de repaso. Me está aquí esto molestando un poco. Bueno, lo primero que necesitamos refrescar la memoria es respecto a qué es la contabilidad. Y todos sabemos que la contabilidad, en palabras simples, es el lenguaje de los negocios. Y en la contabilidad registramos los hechos económicos y financieros de una manera ordenada, sistemática y con una cierta metodología. Y para eso es la asignatura, para poder conocerla. Y el beneficio, o con lo que que nos sirve la contabilidad, es que nos apoya en en el proceso de toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, la contabilidad busca proveer la mejor información, que ésta sea obviamente de calidad y de buena cantidad, para poder tomar las decisiones. ¿Ya? La contabilidad sirve como una herramienta tanto de planificación como de control. Y existen unos ciertos términos o conceptos contables que ya los conocemos, pero igual nos vamos a adentrar en ellos. Y la contabilidad tiene usuarios internos, obviamente, que son los socios, los accionistas, no sé, los administrativos, los trabajadores, y también los usuarios externos, que serían el fisco, el Estado, algunos potenciales inversionistas, los proveedores, los acreedores y también obviamente los clientes. Bueno, habíamos hablado que la información contable puede cuantificarse monetariamente afectando la posición financiera de la empresa. Esto es súper importante que tengamos en cuenta que la contabilidad mide lo que podamos medir en términos de dinero. Bueno, existen tipos de información contable, que está la contabilidad financiera, que esta es de uso externo, y aquí están las normas y los registros, aquí se usan los criterios de contabilidad, y obviamente que los hechos sucedieron en el pasado, entonces van a tener una visión del pasado, de lo que ocurrió. Y esta busca dar información a los terceros interesados. Y esta se mide en términos monetarios y cuantitativos. Aquí se usan los estados financieros, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, las sociedades anónimas necesitan auditar sus estados financieros, tener un auditor externo,
y obviamente después emitir un dictamen. También tenemos la contabilidad gerencial, o también conocida como administrativa, que esa es de uso interno. Entonces, esta permite tener una visión de futuro, ¿ya? No, para esta, no o sea, para esta, no es que no existan normas, pero podemos nosotros adaptarlos según nuestras necesidades. Entonces, la vamos a adecuar. Y trabaja también esta contabilidad con otras disciplinas que podrían ser la economía, la estadística, y va a incluir evaluaciones de factores que no necesariamente son financieros. ¿Ya? Por ejemplo, igual lo vamos a ver, no sé, pues si para nuestra empresa es importante tener una comida con algún proveedor, un negocio, ¿no? Entonces, hay cosas que no necesariamente son medidas en términos monetarios. A eso voy. Y la contabilidad tributaria, que también es de uso externo, o también conocida como fiscal, bueno, esta es la que se elabora para cumplir con algunas normativas que podrían ser para brindarle la información al Servicio de Impuesto Interno, a la Superintendencia de Bancos y Seguros, a la Administradora de Fondos de Pensiones, que están en boga hoy en día. Bueno, y en general, la información contable tiene que ser completa, obviamente, tiene que ser específica, confiable, tiene que ser clara, que se pueda comparar y tiene que ser oportuna, es decir, estar en el momento que la necesitamos, porque como hay un dicho que señala que quien no está informado no puede tener opinión, entonces, y para tomar las mejores decisiones la información tiene que ser completa. Bueno, aquí van a aparecer distintos conceptos que yo creo que ustedes ya los manejan. Entonces, cuando nos preguntamos qué constituye contablemente remuneraciones para la empresa, va a depender de bajo qué conceptos estemos hablando, ¿ya? Por ejemplo, si es una mano de obra directa, sería costo, etcétera. Si es esta remuneración es pagada al personal de contabilidad, sería un gasto. Ya, bueno, son los distintos ejemplos. Y acá es necesario que ustedes sepan diferenciar cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿qué es el costo? Entonces, costo es cuando lo que se ha comprado, el desembolso que hicimos, da origen a un activo, ¿ya? Y esto obviamente no empobrece a la empresa, ya que no genera una disminución en la utilidad de la compañía, ¿ya? Por ejemplo, comprar materia prima, maquinaria, vehículos, etc. Ya, los gastos. Los gastos son las disminuciones indirectas del patrimonio. ¿Y qué buscamos cuando realizamos un gasto? Es generar un ingreso o un beneficio. Entonces el gasto sí empobrece a la empresa, pero compensa. ¿Por qué? Porque genera un beneficio. Entonces, por ejemplo, los gastos de las remuneraciones del personal de operaciones, los arriendos, útiles de escritorio. ¿Qué es una pérdida? Es una disminución indirecta en el patrimonio. Esto no genera un ingreso o beneficio. Entonces la empobrece la empresa. Y, a diferencia del gasto, no genera un beneficio para la empresa. Un ejemplo, no sé, pues algún siniestro que haya afectado a algún activo de la empresa, alguna maquinaria, algún robo de estos activos. Desembolso. Si hablamos de desembolso, estamos hablando de una disminución del dinero del banco o lo que tenemos en caja, ¿ya? Entonces el desembolso siempre va a venir acompañado de otro concepto. Por ejemplo, un costo y un desembolso. Y ahí podríamos ejemplificar en cuando se compra materia prima,
¿Y de qué manera estamos comprando materia prima? En efectivo. Entonces, ¿eso qué hace? Afecta a la caja, ¿ya? Bueno, gasto y desembolso, pérdida y desembolso, etc. Bueno, ingreso. Ingreso, a diferencia de la pérdida, es un aumento indirecto del patrimonio derivado de las actividades del negocio, es decir, cuando nos estamos desempeñando de la empresa de productos o servicios, ¿no es cierto? Y, es decir, esto enriquece a la organización. Por ejemplo, obviamente, la venta de los productos terminados, la venta de algún activo financiero, etc. Y la entrada es un aumento del dinero tanto en caja o en banco, ¿ya? Entonces, a diferencia del desembolso, que era una disminución, este es un aumento, pero también va acompañado por otro concepto. Entonces sería una entrada e ingreso. Entonces, esta se ocasionaría, por ejemplo, por la venta de los productos terminados al contado, ¿ya? Y eso provocaría un ingreso. Entonces, otro ejemplo, entrada y aumento pasivo, entrada y aumento de patrimonio. Eso ya lo vimos en clase. Ya, entonces, los principios contables generales son acuerdos adoptados a nivel de los expertos de la contabilidad y estos establecen el cuándo, el cómo y el por qué de registrar las distintas transacciones. Entonces vamos a verlos más en detalle. Existen, obviamente, unos ciertos supuestos y principios contables que son reconocidos y aceptados internacionalmente. Entonces son convenciones, llegaron a acuerdos de reglas y procedimientos y prácticas contables que sean aceptadas. ¿Ya? Generalmente son aceptados y llegaron a esto por un común acuerdo. Entonces, existe una experiencia al respecto o porque existe costumbre de hacerlo así y una necesidad práctica, porque nos sirve para llevar una mejor contabilidad. ¿Ya? Disculpe. Estaba tomando algo. Bueno, dentro de estos principios, voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. La moneda como un denominador, es decir, que la contabilidad mide en términos monetarios, lo que habíamos hablado, en una expresión común que es la moneda. Entonces, no constituye información contable lo que no puede expresarse en términos monetarios, como lo que habíamos conversado, una reunión con un potencial cliente, un proveedor, ¿ya? Entidad mercantil, la empresa se trata como un ente, como un ser distinto al dueño, ¿ya? Entonces, sus estados financieros son totalmente, se llevan por separados, ¿ya? No es lo mismo. Continuidad o entidad en marcha presume que no existe un límite de tiempo o continuidad operacional de la entidad económica. Entonces, este supuesto es que la entidad va a funcionar siempre y va a continuar su actividad. El devengado o acumulación habla que en contabilidad se registran todos los recursos y obligaciones en el momento que se generen, independiente que hayan sido o no percibidos o pagados. Entonces se reconocen cuando ocurren. Un ejemplo súper práctico es cuando pagan a una empresa con tarjeta de crédito en cuotas. Entonces, ¿cuándo vamos a registrarlo? ¿Cuándo sucede? Hoy día, que el cliente pagó en, no sé, pues 6 cuotas. No obstante, el dinero lo vamos a recibir en las cuotas que haya pactado el cliente. Bueno, costo como base de valor. Entonces, esto habla que la contabilidad registra las operaciones del valor al valor de adquisición, del costo de adquisición, ¿ya? O el valor de la producción. A este valor se le llama costo histórico, para que
La realización es que todo resultado se origina cuando se realiza la venta y no la producción. Es decir, que no es cuando termino es como las propiedades, que no se consideran cuando terminaste de construir el edificio, sino que cuando lo vendiste, ¿ya? Bueno, y este va muy aparejado, participa con el concepto del devengado. Y la principal y la que sobre la que vamos a trabajar es la de partida doble o dualidad económica, y que significa que todo lo que la empresa tiene es igual a lo que debe, ¿ya? Entonces existe una igualdad entre los recursos disponibles y las fuentes de esos recursos. Ya, entonces acá vamos a hablar un poco, bueno, muchas empresas es necesario que lleven estos manuales y planes de cuenta. ¿Para qué? Para que estos informes que van a generar puedan ser vistos por todos y puedan ser leídos de la mejor manera, ¿ya? Entonces, dependiendo de la complejidad de la empresa, habrán tantos manuales como sean necesarios. ¿Para qué? Para poder llevar un mejor sistema contable. Ya como habíamos visto en las clases, ahí existe detalladamente numeración, clasificación, etcétera, para poder ingresarlo en el sistema. ¿Ya? Este manual y este plan de cuenta tiene que ser técnico contable, tiene que tener una cohesión con todas las otras áreas de la empresa. Y obviamente, como había dicho, tiene que ser conocido por todos. Pueden haber, bueno, dentro de los planes de cuenta, es importante también que conozcamos qué significa una cuenta. Y una cuenta es un registro, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, la contabilidad provee de información y es necesario que llevemos registro de las actividades que desarrolla la organización en términos monetarios. Entonces, va a acumular todos los movimientos que tiene la empresa de manera cronológica. Y la mejor forma que han descubierto de representarlo es en esta cuenta T, que ya la conocemos. Entonces, se anota en forma metodológica y cronológica los hechos económicos que son de similar naturaleza. Entonces, aquí tenemos la famosa cuenta T. Algunos tecnicismos, donde dice cuenta, eso significa la denominación o el nombre asignado a la cuenta. Entonces, por ejemplo, caja, banco. El debe siempre va al lado izquierdo. ¿Y qué se registra al debe? Cargar, cuando hablamos de cargar, debitar, adeudar. Y la suma del debe, el saldo final, es débitos. Por otro lado, tenemos el haber, que está al lado derecho, y esto es cuando se registra cuando abonamos o acreditar. Y la suma del haber son los créditos. Y el saldo que da, por ejemplo, en esta cuenta caja, es la diferencia entre los débitos y los créditos. ¿Ya? Y estas cuentas, distintas cuentas, tenemos que saber qué son, porque pueden ser de tres tipos: activo, pasivo y de resultado. ¿Ya? Y obviamente acordarse siempre que tenemos que mantener el efecto doble, ya que cada transacción tiene un efecto doble. Bueno, después yo voy a adentrarme más en eso, que necesitamos mantener la igualdad en la ecuación. Bueno, el registro de las transacciones es que todo evento y acontecimiento puede medirse de manera monetaria y se registra en los famosos libros contables. ¿Ya? Esto es una transacción. Entonces, como había hablado, hay que mantener esta igualdad. ¿Ya? Entonces, esta ecuación contable
que indica los recursos que una empresa tiene. ¿Y cuáles son estos recursos? Los activos. Y el cómo se financian estos recursos. Si es con aporte de terceros, pasivo, o de capital propio aportado por los dueños, que ese sería el patrimonio. ¿Ya? Esto es súper importante y básense siempre en esta ecuación cuando presentemos las distintas operaciones o actividades contables. Por ejemplo, no sé, se vendió, alguien compró algo e ingresó efectivo a caja, pagó con efectivo. Ya. ¿Qué partidas se están viendo? Y necesitamos mantener esta igualdad. Entonces, bueno, igual lo vamos a ver más adelante, pero si se afecta en el lado del activo, si aumenta en el lado del activo, obviamente que va a tener que aumentar o el pasivo o el patrimonio. Si disminuye en el lado del pasivo, obviamente para mantener la igualdad, se tiene que disminuir por el lado del activo, ¿ya? Para que lo tengan súper claro como visualmente. Bueno, aquí es algo que les quiero detallar brevemente, es disgregar esta ecuación. Cuando hablamos de patrimonio, el patrimonio está compuesto por el capital aportado por los dueños, ¿ya? Más los resultados del ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es el capital. El capital es la sumatoria o la resta de los aportes menos los retiros, ¿ya? Seguimos manteniendo la igualdad y necesitamos saber ahora qué son los resultados. Y el resultado son nada más ni nada menos que los ingresos menos los egresos. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí, como les había hablado, para registrar, ¿cómo se registra en la cuenta T? ¿Ya? Según el principio de partida doble o de dualidad económica, una transacción puede afectar a ambos lados de la ecuación, ¿no es cierto? Cuando están con el mismo signo. A ver, cuando están con el mismo signo, ¿no es cierto? Como dije, puede, si es que afecta al pasivo, si es que aumenta el activo, o va a aumentar el pasivo, o va a aumentar el patrimonio, ¿ya? Tenemos que mantener la ecuación contable. Esto se tiene que mantener siempre, ¿ya? La igualdad. Entonces, para cuando ustedes anoten en una cuenta T, la que sea, tienen que tener en cuenta esto. Si significa aumento del activo o disminución del pasivo o disminución del patrimonio, debe ir anotado al debe, en la cuenta T. Si es que significa una disminución del activo o un aumento del pasivo o un aumento del patrimonio, debe ir al lado del haber. Eso. Entonces, en resumen, considerando la partida doble. Cuando en la ecuación contable, de nuevo a esta, a la principal a la que trabajamos siempre, intervienen dos cuentas de activos, necesitamos, acuérdense, mantener esta igualdad. Si es que intervienen dos cuentas de activos, ¿qué sucedería? Una sube y la otra baja, una aumenta y la otra disminuye para mantener la igualdad. Si interviene una cuenta de activo y una cuenta de pasivo, ¿qué dijimos? Ambas se deben comportar de la misma manera. Entonces, si aumenta la cuenta de activo, va a aumentar la cuenta de pasivo. O si disminuye la cuenta de activo, va a disminuir la cuenta de pasivo. Y si intervienen dos cuentas de pasivo, ahí va a afectarse viceversa. O sea, va a aumentar la cuenta de pasivo y va a disminuir la cuenta del pasivo.
¿ya? Para mantener esta igualdad. Una aumenta y la otra disminuye. Entonces, ahora nos vamos a los principios de la contabilidad general. Principio de la contabilidad generalmente aceptado. Entonces, en la normativa contable se encuentran estos principios y las normativas internacionales de información financiera, que son los NIF, que se sustentan en un marco conceptual para que nos ayuden en la preparación de los estados financieros. ¿Ya? Entonces, los PCGA son para la confección de los estados financieros de la contabilidad financiera. Esto nos provee normas, ¿no es cierto?, que nos permiten valorar los activos, los pasivos y el patrimonio, y así también como nos ayudan a reconocer los ingresos y los gastos. No obstante, existen las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, y estas son las nuevas normas contables que entraron en vigencia a partir del 2013 a Chile, ¿ya? Y se empezaron a exigir, obviamente, gradualmente desde el 2009. Y son los conjuntos y principios y estándares técnicos de carácter internacional que determinan los procedimientos que debe seguir la empresa, ¿no es cierto?, para preparar y publicar los estados financieros. Entonces, la PCGA son los acuerdos universales que nos ayudan a confeccionar los estados financieros. Y las NIF son las nuevas normativas que nos ayudan a aunar estándares y principios de carácter internacional que nos ayudan a preparar y publicar los estados financieros. Porque, como sabemos, es necesaria la información financiera, pero también de repente es necesaria para usuarios dentro del país, pero también pueden ser internacionales o extranjeros, ¿ya? Entonces, hubo una adopción general de las normas internacionales por parte de la Unión Europea. Después también hubo acuerdos de libre comercio de Chile con otros países, y la idea era aunar el lenguaje. Bueno, como había dicho anteriormente, ahí sí. Las normas internacionales de información financiera responden a una necesidad de un lenguaje universal. Entonces, ¿por qué? Porque facilita a las empresas el acceso a un mercado global. Hoy en día estamos mucho más cerca de la globalización por medio de Internet, de las redes, y genera obviamente nuevas oportunidades de inversión. Podemos traer a inversionistas de otras naciones. También las empresas han crecido, algunas ya han salido del mercado nacional y se han ido al mercado multinacional. Entonces, esto nació como un proceso de ampliación de los mercados. Se crearon distintas filiales y era necesario este lenguaje universal. Y obviamente que esto apoya y eleva las posibilidades de expansión y obviamente del posicionamiento. ¿Ya? Es una gran ayuda este lenguaje universal contable. Ya. El sistema contable contiene toda la información de la empresa, datos contables como financieros. Entonces, gracias a ello es posible entender la situación económica de la empresa de una manera más rápida y eficaz. Entonces, si tenemos un buen sistema contable y miramos los números, vamos a poder tomar
la mejor decisión y de una manera pronta, sin necesidad de estar diciendo ya, ¿cuánto vendiste hoy día? ¿Cuánto, no sé, cuánto elaboraste? ¿Ya? Sino que con estos sistemas contables podemos tomar una decisión al instante, que eso es lo que necesitamos hoy en día, más encima que todo va mucho, la vida va mucho más rápido. Ya estamos ayer. Ya. Bueno, mediante este tipo de sistema se puede crear normas y pautas que controlan a toda la empresa. Entonces, la contabilidad posee herramientas que permiten tener registro y control de las operaciones que se realizan a diario. Entonces, nos ayudan a conocer cómo entra y sale el dinero de la empresa. ¿Ya? Y este sistema de información contable está formado por los métodos y los procedimientos para controlar las actividades. Y como había mencionado, nos ayuda en la toma de decisiones al final. Lo que habíamos dicho en un inicio, es muy importante tener información, ¿ya? Y tenemos información que no es cuantificable, que es, por ejemplo, la reputación. ¿Cómo cuantificamos la reputación de una marca? O los conocimientos que tienen ciertos colaboradores, ¿ya? Y bueno, la información dijimos que tenía que ser verdadera, exacta, bien clara, que tratar de omitir la mayor cantidad de información, de entregarla toda, tiene que estar disponible obviamente en el momento necesario, porque tenemos una necesidad de información para poder planificar y controlar. Entonces, y bueno, existe información contable y no contable, y la contable tiene que ser significativa, como habíamos dicho, completa, económica que sea razonable, es decir, que no me vaya a significar mucho costo para mi empresa el poder obtenerla. Obvio, si no, no sería rentable mi negocio. Y oportuna, es decir, que sea óptima, que sea inmediata. Entonces, de repente, tenemos esa como dicotomía, esa ambivalencia de que necesitamos la información ahora, pero al pedirla tan rápido puede que no sea tan exacta, ¿ya? Por eso es que como jefes es necesario saber manejar estas cosas, ¿ya? Bueno, y las limitaciones son que, por ejemplo, que no tenemos acceso a la información de la competencia, ¿ya? Bueno, y el flujo de la información, como todo, tiene un flujo de entrada, que son los hechos económicos, lo que sucede en la organización. En el proceso se mide, se registra los libros contables y nos da como resultado la salida, los informes, ¿no es cierto? Los informes económicos que nos dan el resultado de nuestra organización. Ya. Los libros de contabilidad, como habíamos mencionado, en este flujo de información son el resultado, son los registros contables, y es importante que estos libros tengan una validez legal, los libros de contabilidad. Entonces, obviamente que los libros que están dentro de la normativa, que estén timbrados por el Servicio Puente Interno. Es importante también que no se alteren ni el orden, ni las fechas, ni dejar espacio en blanco. Bueno, hay un montón de cosas que cumplir. Hoy en día muchos de estos son digitales y se puede acceder a ellos a través de distintos servidores y programas. Bueno, existen los libros principales, que son el libro diario, el mayor y el balance, que vamos a verlo, y también existen los libros auxiliares que nos ayudan también a poder llevar nuestra contabilidad de mejor manera, que, por ejemplo, el libro diario, que registra las compras, las ventas, etc. Y ahí vamos a ver los tres principales.
Ya, y aquí está el ejemplo del balance. Entonces, este es un libro principal que registra los recursos y las deudas. Como ven ahí, está muy ordenado y se hace al final del periodo y ese nos sirve como para el inicio del siguiente. ¿Ya? Es anual. Y el libro diario es una notación cronológica, como podemos ver, de todas las transacciones de la organización por medio de los asientos contables. ¿Ya? Entonces ahí vamos anotando las cosas que pasan de manera cronológica. Y también el ejemplo del libro mayor, y este agrupa a las transacciones según la naturaleza. Por ejemplo, acá hay dos distintos, que serían mercaderías y la otra son letras por pagar. Y esta incluye todos los cargos y los abonos y resume, obviamente, los saldos, que es la última etapa que haya en cada cuenta. Ya, eso también lo vieron en la parte práctica y también lo vamos a ver en la parte práctica de esta clase. Ya, bueno. La presentación de los estados financieros. Bueno, ¿qué busca? Que presentemos los estados financieros, garantizar que sean comparables entre los ejercicios y las empresas, ¿ya? Entonces, esto es súper importante, que nos sirva para obtener información para que podamos comparar. Nos ayuda a obtener información de la situación financiera, del rendimiento financiero, de los flujos de efectivo, para distintos tipos de usuarios, ¿quiénes son los que tengan que tomar las decisiones? Usuarios internos, usuarios externos. Ya, y esta información tiene que ser comparativa. Y los estados financieros básicos, como ya hemos visto, el estado de situación, el estado de resultado, los cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo. Entonces, el estado de situación. Este es un estado financiero que muestra la situación financiera de la empresa en un instante. Entonces, todo lo que la empresa tiene versus todo lo que la empresa debe. Los criterios de clasificación de las cuentas, según el grado de liquidez de los activos y las deudas de acuerdo al grado de exigibilidad. ¿Ya? ¿Y qué significa la liquidez? Es la capacidad de la empresa para hacer frente a las obligaciones de corto plazo, a las deudas de corto plazo. Y cuando hablamos de deudas de corto plazo, un año. ¿Ya? El endeudamiento en la estructura de deuda, cuánto estamos endeudados con terceros, cuánto le debemos a terceros. No tenemos recursos propios, cuánto le debemos a los otros. Y la rentabilidad del capital. Ya mide el beneficio del patrimonio, propiedad de los accionistas. Entonces, ¿cuánto le renta a los accionistas o dueños de la organización? Entonces, este estado financiero es también conocido como balance general. ¿Ya? Ahí está. Aquí hay un balance general. Ya. Ahí hay un ejemplo de balance general y como habíamos dicho, que los criterios de clasificación ordenan a los activos según el grado de liquidez, como vemos ahí, el activo circulante, los activos fijos y los otros activos. Y ahí, según los grados de exigencia, exigibilidad. Y ahí los
estados de resultados. Son los flujos de recursos de la organización. Entonces, en este se presenta la utilidad o pérdida contable durante un ejercicio contable. ¿Ya? Y las cuentas de resultados son ingresos y gastos. Entonces, la clasificación de los ingresos, según los principios contables generalmente aceptados, son los ingresos del giro, que son los por venta, por servicio, ¿no es cierto?, por comisiones, y los ingresos que son ajenos al giro, que son los que se obtienen de actividades que no constituyen la actividad principal de la empresa. Y estos pueden ser ingresos financieros o extraordinarios. Y por otra parte, los gastos del giro, ¿no es cierto?, pueden ser gastos relacionados con el producto, gastos relacionados con actividad operacional, ¿ya? O gastos ajenos al giro, que pueden ser gastos financieros o gastos extraordinarios. Entonces, este es un ejemplo general, pero en la práctica, según lo vieron en clase, se adjuntaron ejemplos donde para las organizaciones se hace más detallado. Como decimos, aunque sea majadera, la contabilidad nos ayuda a informarnos, a tener información que nos va a permitir tomar decisiones. Y entre más exhaustiva sea esta información, vamos a tomar una mejor decisión. ¿Ya? Y ahí hay un ejemplo de gastos agrupados según función y gastos según naturaleza. Bueno, y les deseo mucho éxito. Voy a cortar la presentación. Dejar de compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Espérenme. Entonces, si nadie tiene preguntas, vamos a dejar 5 minutos. Son las 6, a las 6:05. Reanudamos la reunión. Vamos a mantener aquí, pero vamos a cerrar las cámaras. Pero a las 6:05 continuamos con los ejercicios.